buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, continuamos desarrollando nuestro estudio de la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a desarrollar del capítulo número 4, los versículos 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Y sin más preámbulo, lo invito para que usted por favor tome su Biblia y juntos podamos leer el versículo número 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Aquí el Señor, por medio del apóstol Juan, nos enseña que nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, hemos conocido el amor. Esa palabra conocido, o ese verbo conocer, como lo hemos visto en otros estudios, viene de la palabra griega ginosko, que traduce reconocer, entender o entender totalmente. En pocas palabras, aquí el Señor nos está diciendo que nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, hemos entendido totalmente el amor de Dios. Mire lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 69. Hablando, un grupo de personas dicen lo siguiente: y nosotros hemos creído y conocemos, ahí está la palabra, conocer, el verbo conocer, ginosco, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí en este versículo no solamente nos dice que hemos conocido, sino que también hemos creído, así como lo leímos en el versículo anterior de Juan 6:69. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. No solo lo hemos conocido, sino que también lo hemos creído. La palabra usada para ese verbo creer, o esa palabra creído aquí, que hace referencia al verbo creer, viene de la palabra griega, como también lo hemos visto en nuestros estudios, pisteu, que traduce confiar, depositar confianza en este caso, depositar nuestra confianza en Dios, en el amor que Dios tiene para con nosotros. En este verbo se usa también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 50, donde el Señor Jesucristo habla y dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, le hace una pregunta: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahí está el verbo. Cosas mayores que estas verás. Este verbo creer, o esta palabra griega pisteu, que es la traducido como creer, se usa en los evangelios. A manera de información, Mateo la usa 10 veces, Marcos la usa 10 veces, Lucas la usa 9 veces, pero Juan en su evangelio y en sus epístolas la usan 99 veces. Como dice otra versión, nosotros hemos conocido y hemos creído que Dios nos ama. Hemos conocido y hemos creído cuánto nos ama el Señor. Aquí mismo en este versículo, el Señor resalta lo siguiente y dice allí: Dios es amor. Y todo aquel que permanece, nuevamente la palabra permanecer, del verbo griego meno, de la palabra griega meno, perdón, para este versículo se traduce vivir. Entonces podríamos decir que Dios es amor y el que vive en el amor, vive en Dios. El que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Continuemos, versículo número 17. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando usted y yo cumplimos en nuestras vidas el versículo anterior, el versículo 16, recuerde,
cuando vivimos en Dios, cuando hemos conocido y hemos creído verdaderamente el amor que Dios tiene para con nosotros y vivimos en Dios y Dios vive en nosotros, cuando cumplimos ese versículo, el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionar allí, o el verbo perfeccionar, o la palabra perfeccionado, viene de la palabra griega teleio, como usted lo lee ahí, que traduce literalmente para este versículo, completar en nosotros. En pocas palabras, podemos decir que cuando usted y yo cumplimos ese versículo, el versículo anterior, el amor de Dios se ha completado en su totalidad en nosotros. Pero dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y dice lo siguiente, hay un para qué, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? ¿Por qué se ha completado ese amor en nosotros? Esto es con el objetivo de que cada creyente, cada nacido de nuevo, estemos confiados. La palabra confiado viene de la palabra griega parresía, que traduce seguridad. Y para este versículo habla sobre la ausencia de temor. Dice en otras versiones, para que tengamos confianza. Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice lo siguiente, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la que es en Cristo Jesús. Esa misma palabra que aparece allí, confianza, es la misma palabra que aparece en la primera carta de Juan en el versículo 17. Y vamos a tener confianza, ¿para qué? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Amado hermano y amigo, mucha gente tal vez no les gusta escuchar esto, pero yo tengo que decirle porque está escrito en la Biblia. Va a haber un juicio. Así como Dios es amor, como lo hemos visto en versículos anteriores, Dios también es justo. Y va a haber un juicio. Dios va a juzgar a todos los seres humanos, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. La diferencia que tenemos, aquellos que hemos nacido de nuevo, es que ahora tenemos a Cristo nuestro Señor como nuestro abogado, como nuestro defensor. Y Él, Cristo nuestro Señor, pagó ya mi deuda. Y ahora el Señor, Dios Padre, me ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo. Y allí lo que conocemos como la justificación. Ahora yo soy justificado por medio de Cristo ante el Padre. Y aunque pase por un juicio, no voy a ser condenado. A diferencia de aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que no han nacido de nuevo. Aquellos que tal vez simplemente juegan a ser creyentes, juegan a ser cristianos. En el día del juicio va a ser muy difícil. Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a que va a haber un juicio. Eso no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Y es inevitable que vaya a haber un día un juicio. Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 10, en el versículo número 15, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 15, dice así. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y de Gomorra. En la carta a los Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, nos dice lo siguiente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Otras versiones dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es algo inevitable, amado hermano. Y dice el versículo 17 que para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, hablando de nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Recuerda que nos está hablando a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Le está hablando a los creyentes, a los cristianos, a los que profesan la fe en Cristo. Entonces dice,
Pues como Él es, hablando de Cristo, así somos nosotros en este mundo. Porque nosotros somos en este mundo tal y como es Jesucristo. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viviendo como Cristo vivió? ¿Estamos haciendo tal y como Cristo hizo cuando estuvo en este mundo? ¿Somos como Él? Si no es así, debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Primeramente, que nos perdone, que nos ayude a ser como Él es, a conocerlo. Y estos estudios son precisamente para crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el objetivo principal por el cual nos paramos al frente de esta pantalla, por lo cual grabamos estos videos y los llevamos hasta usted, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios y así poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, para poder ser como Cristo, como dice aquí la Biblia, para ser como Él es. Versículo número 18. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde hay amor, no puede haber temor. Esa palabra para temor es la palabra griega phobos, como usted lo lee allí, y traduce literalmente miedo, terror. Esta palabra se usaba para resaltar aquello que podía provocar la huida de alguien por causa del temor, por causa del miedo. Pero dice la Biblia que donde hay amor, no puede haber temor. Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema del temor, del miedo, del terror. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 43, aquí dice lo siguiente. Y sobrevino temor. Sobrevino temor, esa misma palabra que se usa allí en la primera carta de Juan. Sobrevino miedo, terror a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 11, cuando se habla sobre los dos testigos, cuando los dos testigos fueron muertos y fueron puestos en la plaza para que todo el mundo los viera, pero dice que 3 días y medio, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. En el amor no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto. Esa palabra perfecto, la palabra griega teleios, palabra que traduce completo, maduro. Podríamos decir que ese completo amor de Dios, ese amor que tenemos, ese amor maduro, expulsa todo temor, todo miedo, todo terror. Pues el temor, el miedo, involucra castigo. Así lo dice el versículo aquí 18, porque el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando hay un temor, hay un miedo, es porque hay un castigo involucrado. Pues cuando tenemos miedo, es por temor al castigo. Y dice el versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando alguna persona es dominada por el temor, cuando alguna persona es dominada por el miedo, es porque aquella persona no ha experimentado, no ha vivido plenamente el perfecto, el completo amor de Dios. Y quiero finalizar leyendo el capítulo 8 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el versículo número 15, y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él, hablando del Señor, los adoptó como sus propios hijos.
Ahora lo llamamos Abba Padre. Quédese con esto. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido al Señor como su único Señor y Salvador, y usted como lo vimos en estudios anteriores, lo reconoció públicamente con su boca, pero también desde lo más profundo de su corazón lo creyó, déjeme decirle que usted no ha recibido un espíritu que lo esclavice al miedo, un espíritu de temor, un espíritu de miedo, sino por el contrario ha recibido al Espíritu Santo de Dios, como lo hemos visto en otras ocasiones, en otros estudios. Y ahora podemos llamarlo confiadamente Abba Padre. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por permitirnos entrar a la comunidad de su hogar. Gracias por permitirnos seguir estudiando, escudriñando la palabra de Dios y siendo edificados a través de ella. Como siempre le digo, si usted ha sido edificado a través de estos videos, a través de estos estudios, por favor compártalos. Compártalos con sus familiares, amigos, allegados, vecinos, conocidos, hermanos en la fe. Compártalos. Lo invito también para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subamos materiales. Recuerde, subimos materiales los días jueves y sábados después de la medianoche. Allí encontrará en nuestro canal el material correspondiente al estudio que estamos realizando. Recuerde, lo estamos haciendo de una manera secuencial, de una manera ordenada. Próximo video, si Dios lo permite, desarrollaremos los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 4. Recuerde, estamos estudiando la primera carta que escribió el apóstol Juan. No me queda más sino decirle muchas gracias, el Señor Jesucristo lo bendiga y nos vemos, si así Dios lo permite, en una próxima oportunidad. Bendiciones. Thank you.